Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos a Santa Mónica, la madre de San Agustín. Su fiesta se celebra hoy a partir de la renovación del calendario litúrgico del Concilio Vaticano II para que su fiesta o su memoria cayese inmediatamente antes de la de su hijo San Agustín. Como quiera que no sabemos la fecha exacta de la muerte de Santa Mónica, a la hora de reorganizar el calendario de los santos, se pensó que era bonito detalle que se celebrara el 27 de Santa Mónica y luego enseguida el 28, que así es fecha fija desde hace muchos siglos, la fiesta de su hijo, Santa Mónica. Hay muchos tipos de santos en la Iglesia. Podemos hablar de los mártires, aquellos que sufren la muerte violenta como causa de la persecución por su fe. Y luego a mí me gusta hablar como de otros tres tipos de santos. Los que hacen prodigios, los que hacen milagros, los así llamados taumaturgos, que pasan a la historia y digamos al mundo de la santidad precisamente por sus portentos, saltan a la fama o son incorporados al mundo de los santos por estos milagros que hacían. En México decimos que estos son a veces los santos taquilleros, ¿no?, que hacen milagros. Luego están los santos que podríamos llamar místicos, de las experiencias sobrenaturales, los éxtasis, las visiones, las revelaciones, que más que ser imitados, son admirados. Y mucha gente les tiene devoción porque les parece que en esos santos se tiene un acceso más intenso, más íntimo al mundo de lo celestial, de lo divino. A veces equivocadamente le pueden llegar a dar más peso a la visión o a las palabras que haya dicho uno de estos santos místicos que a lo que dice la Iglesia misma. Pero bueno, todos sabemos que los verdaderos santos han sometido todo lo que han escrito, incluso lo que ellos mismos entendían, a la Iglesia. Los santos místicos. Y en tercer lugar, me gusta hablar de estos otros santos. Los santos como de la vieja escuela. Los santos ordinarios. Los santos de los que sabemos poco, pero sabemos que son santos. Y entre ellos está Santa Mónica. De Santa Mónica no conocemos ni un solo milagro, ni se habla de que haya tenido revelaciones o éxtasis o fenómenos místicos. Tampoco murió mártir. Y uno podría preguntar un poco jocosamente, ¿y entonces qué hizo? ¿Por qué la llamamos santa? Tal vez hay que empezar por ubicarnos en el siglo que le tocó vivir. Estamos en el siglo IV después de Cristo. Un siglo en el norte de África, donde ella nace y crece, que está todavía muy a caballo entre la cultura totalmente pagana de los romanos y el cristianismo incipiente, el cristianismo que ha ido floreciendo. Pero están entremezclados. Si por un lado el cristianismo es ya religión oficial y de público reconocimiento en el imperio, por otro lado la cultura, la mentalidad de muchos, y especialmente en los pueblos, sigue siendo pagana. Y el pueblo de Santa Mónica no es la excepción, Tagaste, donde nacerá también Agustín. Ella es de raza y de cultura berbere, así se llama lo que eran los pueblos originarios del norte de África.
que habían sido colonizados por los romanos. ¿Cuál es esta mentalidad pagana? Tiene muchas características, pero podemos señalar dos que influirán en la vida de Santa Mónica. Por un lado, la religiosidad pagana, que es profundamente supersticiosa. Una religión que consiste en invocar con ritos y con fórmulas a los dioses a fin de obtener beneficios en general de salud y económicos. Los más malvados utilizarán también esta especie de sortilegios para hacer daño a los demás. Pero en general lo que buscaban a través de las invocaciones de los dioses era una buena cosecha, que el ganado estuviera bien, que gocemos de prosperidad económica, en fin, que no se nos enferme nadie, o para quienes iban a la guerra, pues no morir en la guerra, sino triunfar, en fin, supersticiosa. Por otro lado, en la mentalidad pagana se distancia o se distingue claramente del cristianismo, del judaísmo, por el código moral. En algunas cosas comparten la justicia ordinaria o natural, pero en otras cosas está muy distante la moral pagana de lo que es la moral cristiana. Un capítulo especial es el de la moral conyugal, la moral del matrimonio, que Mónica lo vive en carne propia. Ella es cristiana, no sabemos por qué, quizá porque alguno de sus padres se había convertido antes, pero su marido que se llama Patricio, él es pagano y como tal no se siente obligado a respetar el lecho matrimonial o a ser fiel a una única esposa, sino que se puede permitir el tener concubinas, y esto indudablemente le afectará también a Mónica. Dos detalles de la vida de Mónica nos lo van a señalar. Por un lado, en la parte de las supersticiones. En algún momento Mónica iba a los cementerios y guardaba ciertos ayunos y ciertas comidas porque estaba convencida de que si no lo hacía le podría ir mal. Un aspecto de su conversión y también de su santidad fue dejarse dócilmente instruir por el obispo Aurelio. Renunciar a esas prácticas supersticiosas. Y por otro lado, en la moral conyugal. Mónica, en un mundo que la rodeaba y que no practicaba la castidad y que no practicaba pues la fidelidad matrimonial, ella sí que la vivió. No esperó a que su marido fuese cristiano, no esperó a que toda la sociedad cambiase, pero ella vivió rectamente. Su santidad se fue forjando porque abrazó el Evangelio, empezó a llevar una vida sobria y casta. Será el mismo San Agustín que nos cuenta cómo en la infancia Santa Mónica tuvo un primer momento de conversión cuando, pues muy niña todavía, empezó a beber y claro, esa era un camino equivocado, y luego lo dejó porque alguien se lo echó en cara y se convirtió. Decidió renunciar a lo que eran vicios o placeres desordenados. Esa sobriedad, esa templanza en el comer, en el beber, en el vestir y en el gastar va a marcar la vida de Mónica. Y tiene mucho de heroico, porque en una sociedad como la que ella le tocó vivir, en la que toda la atmósfera era goza lo más que puedas, aprovéchate lo más que puedas, resistir esa especie de onda o de corriente y mantenerte firme en el comportamiento al que nos exhorta el Evangelio y el apóstol Pablo, eso es santidad. Fue creciendo Mónica en la virtud hasta alcanzar grandes manifestaciones de caridad y de amor, desprendiéndose incluso, como narra San Agustín, incluso hasta de algo que parece tan natural, que es el deseo de ser enterrada en su patria. Santa Mónica muere lejos de su patria y también eso se lo entrega a Dios. Entiérrenme, ya no importa dónde, le dice a su hijo Agustín,
con tal de que se acuerden ustedes de mí ante el altar, o sea, con tal de que ofrezcan la Eucaristía por mí. Hay muchos tipos de santos. Estos, como Mónica, nos hablan de una santidad hecha de vida, de justicia, de rectitud, de sobriedad, de templanza, en medio de un mundo, de un aire, de una atmósfera que es contraria al Evangelio. ¿Cómo no la vamos a admirar y cómo no vamos a pedir a Dios por su intercesión que sepamos también nosotros tratar de vivir así, de esta manera recta, en medio de nuestro mundo? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.